Gálatas 5. Estamos estudiando este pasaje de Gálatas 5 donde nos habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y estas características de este fruto que hemos estado estudiando ya desde hace un par de semanas atrás. Empezamos a ver el amor, el gozo, paz, paciencia, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver benignidad, bondad y fe. Vamos a ver tres características que nos muestra ese fruto que Dios produce en el creyente. Y antes de iniciar quisiera orar, ¿les parece? Vamos a orar para dar inicio a este tiempo, la enseñanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por la comunión que nos das, que podemos estar aquí juntos buscándote, buscando, Señor, tu dirección, tu voluntad, Señor. Buscando y conociendo de qué manera nosotros, como hombres y mujeres pecadores, podemos honrarte, servirte, agradarte el día de hoy, Señor. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu palabra, necesitamos, Señor, el consuelo que ella produce en nosotros, el ánimo, la exhortación que ella produce en nosotros, Señor. Y es lo que te pedimos en esta noche, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, aquel que inspiró estas palabras, estas letras, Señor, que sea el que nos las enseñe el día de hoy en esta reunión, Señor, en esta noche. Por favor, Señor, aquí estamos delante de ti, ponemos nuestras vidas, nuestras mentes y corazones a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto la semana pasada, el pastor Raúl Garduño estuvo por acá y nos dejó muy claro cómo hay una diferencia en este pasaje, un contraste entre las obras de la carne, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu, ¿no? Y veamos cómo las obras de la carne son el resultado de vivir bajo nuestra propia justicia, nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Eso de échale ganas, te va a ir bien, esfuérzate. Puedes echarle muchas ganas, tener buenos deseos, pero no es por ahí, ¿no? Eso no te va a ayudar a tener el fruto del Espíritu. Lo único que van a salir de ahí van a ser obras y aunque te esfuerces y hagas de vez en cuando obras buenas, van a salir muchas obras de la carne, ¿verdad? Entonces, veamos que no era por ahí, es por medio del Espíritu y es por medio de la fe. La fe en Jesucristo nos lleva a vivir en el Espíritu y como resultado a experimentar precisamente el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor. Como dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Y Pablo describió los efectos de la carne como obras, ¿verdad? Son obras. Mientras que el efecto del Espíritu lo presenta como un fruto. Son cosas muy diferentes. Las obras hablan de un esfuerzo, mientras que el fruto habla de una relación, ¿sí? Esa es la clave para que podamos llegar a vivir esto. Podemos estudiar cada una de estas cosas, que es el amor, que es el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si no empezamos por realmente entender qué es el Espíritu, esas cosas no vamos a poder experimentarlas. El fruto del Espíritu proviene de una relación. El fruto del Espíritu es el resultado natural de la relación del creyente con Jesucristo, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios. Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid, ¿verdad? Ustedes los pámpanos. Juan 15:5, si recuerdas, dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. ¿Recuerdas? Dice así. No dice lleva fruto, lleva. ¿Aparece en la pantalla? ¿Me acompañan a leerlo? Este lleva mucho fruto. ¿Te das cuenta? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Son dos palabras claves: mucho y nada. Así de sencillo. Si tú no tienes una relación con Jesucristo, a través de la justicia de Cristo, obviamente, no de tu esfuerzo, de tus obras, o sea, esa justicia y la salvación en sí no solamente ocurre en el momento en que tú crees en Jesús y eres justificado, ¿no? Esa justicia te lleva a vivir en un proceso de santificación y la salvación abarca desde ese momento hasta el día en que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que le conocemos como santificación. Pero aún en ese proceso necesitamos del Señor. Necesitamos Espíritu, que es el que produce ese fruto en nosotros. Por eso dice: si no permaneces en mí. La palabra clave de Juan 15, esa sección de la vid verdadera que es Jesucristo, si lo has estudiado, es permanecer en mi amor.
dice Jesús, permaneced en mis palabras, permanezcan en mí y van a llevar mucho fruto. Porque ese propósito, el fruto nos lleva a darle gloria a Dios. Lo que las obras no consiguen de ninguna manera. El fruto es la evidencia de precisamente la naturaleza del Hijo de Dios. El fruto espiritual. En Mateo 7:16, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdas eso? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿No? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos, ¿verdad? Frutos buenos. Es muy sencillo. Lo que estamos estudiando aquí acerca del fruto del Espíritu y el contraste de las obras de la carne nos llevan a darnos cuenta quiénes somos realmente. ¿Qué es lo que estamos produciendo? ¿Qué se está produciendo en nuestras vidas? ¿El fruto del Espíritu o son las obras de la carne? Las dos cosas se pueden manifestar. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Tenemos que empezar por ahí. Aunque el fruto del Espíritu es una bendición para nosotros, ¿verdad? Vivir en el Espíritu. Lo importante del fruto es que busca el beneficio de los demás antes que el nuestro. Es importante esto. Ese es el punto de este fruto. A veces pensamos que el fruto del Espíritu es para que nosotros nos sintamos bien, ¿no? Es que yo quiero tener ese gozo. Yo quiero tener esa paz, ¿verdad? Esa paciencia. Para que estemos más satisfechos, seamos más felices, para que nos sintamos de esa forma, más satisfechos. Pero ese no es el principal propósito del fruto del Espíritu. Su propósito principal es que sirvamos a los demás. Ese es el principal propósito del fruto del Espíritu. La palabra fruto es muy interesante en el griego en el que está escrito esta sección, ¿no? En la Biblia, que es el Nuevo Testamento. La palabra significa, más bien está en singular. No dice los frutos del Espíritu, ¿verdad? Nuestra traducción Reina Valera 60 lo traduce correctamente. Habla el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es uno solo, es amor. Ya vimos eso, ¿qué significa amor? Ya vimos que es ese amor sacrificial, ¿verdad? Ese amor que solamente da sin recibir, aun si recibe cosas desagradables, ofensas, ¿verdad? Él simplemente da. Ese es el fruto que vemos aquí, el amor de Dios, ¿verdad? El amor ágape, el amor que es sacrificial, que da. Por lo tanto, por eso te decía, esas cosas no se trata de nosotros sentirnos bien, se trata de servir a los demás. Y esto ocurre de una forma muy, muy clara en el matrimonio, ¿verdad? Que este fruto realmente pueda gobernar tu vida, que es el amor. Entonces las demás cosas, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bueno, estas podemos verlas como características del fruto. Algunos lo ven así, ¿no? Como características del fruto o manifestaciones del amor. Y quiero que lo mantengas así, porque cada una de estas cosas es movido por un amor sacrificial, el amor de Cristo. Y así es como lo vamos a ir viendo. El día de hoy, te decía en un principio, vamos a ver estas tres características, que es benignidad, bondad y fe. Entonces vamos a comenzar. La primera es benignidad. Y voy a tratar de explicar cada una de ellas y hablar un poco de lo que significa cada una de ellas, viendo en el contexto de que es parte de una característica o una manifestación de este fruto, que es amor. La benignidad, quiero que lo veas de esta manera. Vamos a ver dos cosas, benignidad y bondad. La benignidad es el pensamiento del amor, o sea, la manera en que el amor piensa. Es la manera en que el amor piensa, la benignidad. El término griego significa, es muy interesante, utilidad. Es lo que significa esta palabra en griego, utilidad. Su raíz en griego es útil o empleado, o sea, que eres útil, ¿no? Es prácticamente la habilidad de poder servir a los demás. De eso se trata esto, benignidad. Significa estar dispuestos a que los demás se sientan a gusto. Esto es clave en el matrimonio, ¿verdad? Y tal vez controversial. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando venimos del mundo, antes de conocer al Señor, venimos con una idea muy diferente de lo que es nuestra vida y sobre todo de lo que es el matrimonio. Y pensamos que el matrimonio se trata de yo ser feliz, ¿verdad?
Muchas veces llegamos diciendo, no, se trata de que los dos seamos felices, pero no es así. Se trata de que tú quieres ser feliz. No seamos sinceros. Pero ese pensamiento es del mundo. Es un pensamiento totalmente egoísta y está en contra de esto. La benignidad te lleva a disponer, no disponerte para poder hacer, no darle gusto a la otra persona, satisfacer más a la otra persona. Eso es la benignidad. La nueva versión internacional traduce esta palabra aquí en este versículo como amabilidad. En lugar de benignidad aparece amabilidad. Y me gusta también esa traducción. Ser amable. Todos conocemos eso, ¿verdad? Ser amable. Y una vez meditando esta palabra me llamó la atención que dices amable viene también como de amor, ¿no? Ser amable. Creo que significa ser como fácil de amar. Fíjate, es amable esta persona, puedo amarlo fácilmente, ¿no? Y eso tiene que ver con ser benigno, ¿no? Que tu pensamiento sea bueno. Lo que quiere decir eso. Por eso es la forma de pensar. Haz de cuenta que el amor es el fruto y la benignidad habla de cómo piensa el amor. ¿Sí te das cuenta de esto? Déjame continuar con el siguiente. Ahorita vamos a ver la diferencia de estos dos. El siguiente es bondad, ¿no? La bondad, viéndolo como el amor, si la benignidad es esta parte del pensamiento, la bondad es la acción. Es como actúa el amor. La manera en que el amor actúa. El amor es prácticamente es el más fuerte motivador para la bondad. Gálatas 6:10, unos versículos allá adelante en tu Biblia, vuelve a usar esta palabra, pero la traduce de una forma diferente. Dice así Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, dice ahí, hagamos bien a todos. Esa palabra, hagamos bien, es la misma palabra que se traduce por bondad en el verso 22 del capítulo 5. Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que también esta palabra bondad se traduce así, hacer el bien. ¿Sí lo ven? Entonces el amor te lleva a actuar con bondad, a hacer lo correcto. La benignidad y la bondad están íntimamente relacionadas. Es más, si tú antes de estudiar esto puedes hablar y escuchar benignidad y bondad, puedes decir como que no hay mucha diferencia, creo que es lo mismo, habla de ser bueno. Pero ya lo estamos viendo a qué se refiere. La bondad, veámoslo de esta manera, la bondad es más bien la benignidad. Las dos cosas vamos a verlas como algo bueno, como bondad, pero verlo de esta manera también. La benignidad es la bondad interior. Por eso es el pensamiento, lo que hay en mi corazón, la manera en que interpreto las cosas, de cómo las veo, ¿no? Cómo pienso. Esa es la bondad que está dentro de mí. Y la bondad, la que se traduce como bondad, sería hacer el bien, sería la bondad exterior. O sea, mis acciones, cómo yo estoy actuando de acuerdo a esa bondad. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la manera en que, y te animo a que lo tomes en cuenta porque te va a ayudar mucho. Entenderlo así, vivirlo de esta manera te va a ayudar mucho en todas tus relaciones, principalmente en esta, la más importante, el matrimonio. William Barclay, citando a este erudito del griego Trench, dice que Trench decía esto: Jesús, hablando de estas dos palabras, Jesús mostró bondad cuando limpió el templo. ¿Recuerdan cuando Jesús limpió el templo? ¿O en Juan 2? O cuando llega y empieza a volcar mesas, ¿no? Y dice, la casa de mi padre es casa de oración y le han hecho una cueva de ladrones. La bondad lo llevó a hacer esto. Entonces la bondad, tú puedes decir, bueno, pero ahí como que no fue bondadoso. No fue bondadoso, pero ese sentido de esto, hacer lo correcto, ¿sí? No quiere decir que vas a llegar el día de hoy a volcar mesas y sillas a tu casa. Okay. Es decir, bueno, ya viste, el pastor dijo que no, eso ya es otra cosa. O sea, era un celo por lo bueno. ¿Sí me explico? Buscando eso. Y fue un momento importante para Jesús. Claro, Él nunca procedió con un corazón pecaminoso, lo sabemos correctamente, ¿no? Entonces Él dice esto: Jesús mostró bondad cuando limpió el templo y mostró benignidad cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Recuerdas Juan 8? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Ni yo te acuso. Eso es ser benigno. O sea, Jesús realmente pudo haber dicho, ¿no? El que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿verdad? Y él pudo haber sido el primero en hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Él no había pecado. Pudo haberlo hecho, pero fue benigno. Entonces empezamos a ver lo que explican esas dos cosas. La benignidad
nuevamente te recuerdo, es pensar bien. Pensar bien es algo muy importante en el matrimonio. Tristemente el pecado nos lleva a solo pensar mal. ¿Cuántas veces te has sentido ofendido porque has pensado mal de tu esposo o tu esposa? ¿Te ha pasado? Medítalo, pregúntatelo a ti mismo. ¿Cuántas veces? Hasta piensas que el propósito de la vida de tu esposo o tu esposa es hacerte la vida imposible, ¿no? Que cada oportunidad la aprovecha para hacerte enojar y fastidiarte la vida. ¿Has llegado a sentir eso? Eso es lo contrario a ser benigno. ¿Y sabes qué es lo contrario a ser benigno? Maligno. Tu mente solo está pensando mal. Créemelo, y muchas veces es así. Tu esposo no despierta maquinando de qué forma va a molestarte el día de hoy. Tu esposa no duerme pensando en la manera en que va a molestarte el día de mañana. No es así. No pienses de esa manera. Sé benigno. Deja que la bondad de Dios gobierne tu corazón y tu mente. Necesitas ser benigno, dejar de pensar mal y pensar correctamente. Necesitas pensar más en Jesús y menos en ti. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Voy a leer el verso 4. Tú conoces Efesios 2, empieza a explicar Pablo lo que Dios ha hecho por nosotros. Empieza a hablar nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados. Recuerda eso. Recuerda quién eres delante de Dios. ¿De dónde te sacó Dios? Pero voy a adelantar, dice el verso 4, pero Dios, eso es lo que Dios ha hecho en tu condición miserable, dice Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, fíjate, aún estando nosotros ¿cómo? Dice, ¿muertos en qué? En pecados. O sea, ¿qué es el pecado? Es cerrar en el blanco, pero el pecado ofende a Dios, ¿estás de acuerdo? El pecado es una ofensa directa a Dios. Y así estábamos nosotros. O sea, realmente Dios pudo haber juzgado con justo juicio y habernos destruido porque eso era lo justo. Tú y yo somos pecadores, lo ofendimos. Pero Él fue benigno con nosotros. Estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús nos dio vida aún estando en esa condición. Estando muertos en pecados nos dio vida y ahí vimos su benignidad. Juntamente con Cristo nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para, dice el verso 7, fíjate, para mostrar en los siglos venideros, o sea, Jesús nos salva de esta forma para esto, para mostrar. ¿Para mostrar qué cosa? En los siglos venideros, aún en este siglo, las abundantes riquezas de su gracia, en su, ¿cómo dice ahí? Bondad. Esta palabra es benignidad, la misma palabra que se traduce como benignidad en Gálatas 5:22. Para mostrar su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Jesús, aún siendo pecadores, nos salvó. Nos dio vida eterna. Nos resucitó juntamente con Cristo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Él, simplemente para esto, para que el mundo conociera esta benignidad. Como creyentes, tú y yo conocemos esta benignidad. Y podemos vivir esta benignidad. Dice, porque por gracia sois salvos, déjame terminar verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, recuerda esos versículos, y eso no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para, dice, buenas obras. Esta palabra buenas aquí es la palabra que se usa por bondad. ¿Recuerdas qué es la bondad? El amor en acción. Buenas obras.
Dios te rescató para que puedas vivir en esa bondad, conociendo su benignidad, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y una muy, muy, muy buena obra de Dios es el matrimonio. ¿Sí lo ven? Platicamos hace un rato en las preguntas y respuestas y decíamos, el matrimonio se trata de Dios. Por eso es bueno el matrimonio. Se trata de darle gloria a Dios. Es el mejor lugar donde puedes representar a Cristo y la iglesia. Donde puedes darle gloria a Dios. Es una buena obra. Y Dios quiere que recordemos estos. Necesitamos recordar cómo Jesús fue benigno con nosotros. Esta misma palabra la usa Pablo en Romanos 2, versículo 4, y un versículo hermoso. Un versículo que a mí me llevó a entender la obra de Cristo en mi vida. Yo crecí conociendo al Señor en un sentido tradicional. Yo no era cristiano, era católico. La primera vez que me hablaron de Jesús, un cristiano que me quiso predicar, yo le dije sí a todo, pues yo también soy cristiano, o sea, yo creo en Jesús, creo que murió por mis pecados, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, creo esto, pero yo no entendía realmente su amor. Yo no estaba arrepentido de mi pecado. Y este versículo es Romanos 2, verso 4. Dice esto: o menosprecias las riquezas de su benignidad. Esa palabra que usa benigno. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, nuevamente esa misma palabra, te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. La Biblia nos enseña que lo que nos está guiando al arrepentimiento no es el temor o el miedo, ¿verdad? No es decir, ay, yo no me quiero ir al infierno. Porque a mí, antes de conocer a Cristo, no me importaba irme al infierno. Como muchos el día de hoy no les importa irse al infierno. A mí lo que me guía al arrepentimiento y me guió al arrepentimiento fue conocer la benignidad de Cristo. Conocer ese corazón bueno. Eso es lo que nos guía al arrepentimiento. Eso es lo que necesita ver tu esposa. Benignidad. Eso es lo que necesita recordar tu esposo. Benignidad. Vamos a continuar con la bondad. La bondad, como la vemos aquí, más que ser bueno, significa hacer lo correcto. Esa es la bondad. O sea, el amor en acción, haciendo lo correcto. Efesios también nos habla de esto. Efesios 5. Voy a leer estos 3 versículos. Efesios 5, 8 al 10. Habla de esta bondad y dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Recordarnos lo mismo que veíamos en Efesios 2. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y habla de una forma de andar. ¿Cómo caminamos? Nuestras acciones. Y dice esto entre paréntesis: porque el fruto del Espíritu, lo que estamos viendo aquí en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es en toda, ¿cómo dice el texto? Bondad. Es una palabra que usa en Gálatas 5:22 como bondad. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y estos son acciones, ¿verdad? Comprobando lo que es agradable al Señor. Nuestras acciones comprueban que es agradable al Señor. Vivir en esa bondad, en esa justicia, en esa verdad, podemos ver realmente qué es lo que le agrada a Dios. Entonces, si se trata de esto, la bondad, como se escribe aquí, es más el actuar de una forma correcta. Romanos 15:14 también usa esta palabra y lo dice de esta manera. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Esa palabra, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, y aquí vemos cómo si es una acción, que podéis amonestar los unos a los otros. La bondad nos lleva a actuar correctamente, a hacer lo correcto. La bondad básicamente es sembrar lo bueno en donde otros siembran lo malo, ¿no? Y tenemos mucho campo para eso, ¿te parece?
El matrimonio es un campo donde puedes hacerlo. Si tú estás viendo puras cosas malas, ¿qué esperas para empezar a sembrar lo bueno? En Mateo, déjame dar esas dos citas, Mateo capítulo 5, Jesús habló de esto, Mateo 5, verso 38 en adelante, déjame leerlo, dice así: ¿Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? ¿Recuerdan el sermón del monte? ¿Oíste que fue dicho esto? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Hace mal? Hago mal también. Pero yo os digo, Jesús dice, yo te digo, no resistas al que es malo. No resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No termina ahí, dice el verso 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Levítico decía eso. Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, yo les digo, ya va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque Jesús nos va a dar la capacidad de hacer esto a través del Espíritu Santo, una vida en el Espíritu. Porque es el fruto del Espíritu. Yo les digo, amad a vuestros enemigos. Es ese amor sacrificial que puede amar aún recibiendo ofensas. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y os persiguen para qué? Para que seáis, ¿qué cosa? La naturaleza de ese fruto. Hijos de Dios, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque dice, si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los mismos publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando Jesús dice sé perfecto, es porque ya te ha capacitado para hacerlo. Necesitas el Espíritu de Dios. Necesitas una vida en el Espíritu para poder experimentar el fruto. Porque si no, sí podría estar haciendo cosas que parecieran del fruto porque se puede falsificar, pero eso es todavía más miserable porque no va a producir algo. El fruto del Espíritu produce convicción, transforma vidas. Pues solo Dios puede hacer eso. Romanos 12, la otra sección que quería leer junto con Mateo. Romanos 12, verso 14, dice esto: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Maldecir habla de maldad, habla de mal en tu corazón. Y no solo eso, lo que dices. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie, ¿cuánto? Mal por mal. No pagues a nadie mal por mal. Me hace mal, le hago mal, ojo por ojo, diente por diente. No hagas eso. Procura lo bueno. Es la palabra bondad que vemos en griego, la raíz de esa palabra es esta palabra bueno aquí. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y te das cuenta, empezamos a ver el fruto, ya vemos paz aquí, como la semana pasada lo veíamos. Y el pastor Raúl citaba este pasaje también. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ve lo que dice el verso 21. No seas vencido ¿de qué? ¿Vencido de qué? De lo malo. Cuando tú empiezas a pagar igual, ok, me hiciste esto, yo también lo voy a hacer, yo también puedo hacerte daño. Cuando estás pensando así, empiezas a actuar así, ya te venció el mal. Eso es lo que pasó en tu corazón. Ya te ganó el mal y ni cuenta te diste.
Estás buscando tu propia justicia, en tu propia prudencia. Estás olvidando que hay un juez que dice: mía es la venganza, no te preocupes, yo pagaré. No seas vencido de lo malo, sino vence, ¿cómo? Con el bien, el mal. Este fruto te lleva a cumplir esto. Benignidad, bondad te lleva a no ser vencido con el mal. Te lleva a depender de Dios, a confiar en Él. Te lleva a esperar en Él. Prácticamente, regresando al texto, la benignidad te lleva a ser bondadoso, ¿no? Cuando empiezas a pensar bien, lo que sigue es actuar bien. Cuando tus pensamientos son benignos, será más fácil que tus acciones sean bondadosas. Dios quiere que seamos benignos y bondadosos de esa forma, aún con las personas más ofensivas. No solo porque esa persona ha sido, no solo porque Dios ha sido benigno y bondadoso con nosotros, sino también porque Él ya nos ha dado la capacidad de hacerlo, como veíamos en Mateo. Viviendo en el Espíritu, tenemos la capacidad de vivir de esta manera. Vamos a ver lo siguiente: fe, ¿verdad? Regresando a Gálatas 5:22, benignidad, bondad y fe. Qué importante, ¿no? Siempre que vemos esa palabra fe en la Biblia, pensamos que es la fe que nos salva, ¿verdad? Creemos en eso. Y puedes decir: bueno, ¿y qué tiene que ver esto aquí? ¿No? Es bien importante. El término pistis, que es el que se traduce, ¿no? Es el griego pistis, es utilizado en la Biblia en el sentido de lealtad y confianza. De ahí viene fe. Esta fe es la esperanza del amor. Quiero que lo veas así. Si la benignidad es el pensamiento del amor como el amor piensa, y la bondad es la acción del amor como el amor actúa, la fe es la manera en que el amor espera. Velo de esta manera. Es la manera en que el amor espera. Esta fe es la manera en que el amor está esperando y confiando. Tiene dos sentidos esta palabra. El primero es ser digno de confianza, y el segundo es confiar en otra persona. Tener confianza en alguien más. Ser digno de confianza se refiere a una persona que es leal y plenamente confiable. Habla de eso. Y la idea es que nosotros logremos ese tipo de personas, que seamos ese tipo de personas aún en nuestro matrimonio. Que seamos personas confiables. Es algo que es un fundamento del matrimonio: la lealtad, la fidelidad. Pero no siempre se logra eso. Somos hombres, mujeres con una naturaleza corrompida. Aún sí, hemos sido ya como creyentes rescatados, justificados, redimidos, pero tú sabes, esa naturaleza está presente. Y sí, quizás aquí entre nosotros hay matrimonios que han fallado en eso. Entonces pon atención a esto. Ahorita vamos a seguir hablando de esto. Confiar en otro, ¿no? Te hablaba al principio que habla de ser una persona leal y plenamente confiable, pero también en el otro sentido es confiar en alguien más. Eso significa apoyarse en alguien más, descansar y encontrar seguridad. La idea es que nosotros también podamos tener esa confianza en nuestro matrimonio. Que podamos descansar confiando en nuestra esposa, en nuestro esposo. Pero lo que te decía, hay pecado, y puede haber pecado de esta manera. Pero hacer estas cosas lo aprendemos del que es realmente digno de confianza, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único digno de confianza. Él es el único que no falla, el que realmente podemos confiar. Todo esto lo aprendemos de aquel en que podemos apoyarnos y encontrar seguridad y descanso, solamente en Jesús. Tener fe en Dios, porque nos lleva a eso. Para que tú y yo podamos ofrecer esa misma fe, ya sea siendo leales, fieles, como confiando en otra persona, necesitamos tener fe primeramente en Dios. Tener fe en Dios significa creer y confiar en aquel que es soberano. Confiar y creer en aquel que nos ama, aún en los momentos más críticos y difíciles de nuestras vidas. Confiar que Dios está ahí, que te ama y que es soberano y que todo está ayudando para bien. Jesús dijo en Juan 16,
Al final del capítulo de Juan 16, verso 33, tú conoces la historia de Jesús, esta sección de capítulo 14, 15 y 16, Jesús prácticamente le está diciendo adiós a los discípulos. Yo ya me voy a la cruz. Está despidiendo de ellos. Ellos están turbados. Muchas cosas les cayeron como un balde de agua fría. ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Están espantados? ¿Cómo que te vas a ir? ¿Nos vas a dejar solos? Jesús les dice, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, enviaré a otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero al final de Juan 16, verso 33, Él les dice esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengan, ¿qué cosa? Paz. Y todos dicen, yo quiero eso, Jesús. Yo quiero esa paz. Pero a continuación dice, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Me habla de una paz y repite que voy a tener aflicción. ¿Qué voy a tener, Jesús? ¿Paz o aflicción? Pues las dos, ¿no? En el mundo vas a encontrar aflicción, pero en mí vas a tener paz. Muy diferente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la palabra clave es pero confíen. ¿Quieren experimentar paz en medio de su aflicción? ¿Quieres experimentar paz en medio de un matrimonio del cual ya no le ves ni pies ni cabeza? Jesús dice, confía en mí, confía en lo que yo he hecho. Dice, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Si Jesús venció al mundo, si Jesús venció a la muerte, si Jesús venció a Satanás, ¿no crees que pueda con tu matrimonio? Sí, claro que sí. Entonces necesitas fe, esperar confiadamente en el Señor. El amor es eso. El apóstol Pablo, citando 1 Corintios 13, cuando habla del amor, recuerda este capítulo que habla del amor. Tal vez recuerda estos versículos, versos 7 y verso 8. El amor dice, todo lo sufre. ¿Te acuerdas de eso? Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Recuerdan? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esto habla de fe. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y termina rematando esto en el verso 8. El amor nunca deja de ser. Nunca deja de creer, nunca deja de sufrir, nunca deja de esperar, nunca deja de soportar, nunca deja de ser. Ese es el amor. Necesitamos fe. ¿Te das cuenta cómo la fe es importante aquí? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Recuerdas? Por fe andamos como creyentes, no por vista. Andar por vista es estar viendo solo las fallas y los errores del otro. Es ver que esa persona sigue cayendo en las mismas faltas, cometiendo los mismos pecados. Pero andar por fe es confiar que en medio de todo ese caos que pueda hacer tu matrimonio, Dios está haciendo una obra en tu esposo. Dios está haciendo una obra en tu esposa. Pero sobre todo Dios está haciendo una obra en ti. ¿Te das cuenta cómo es importante la fe aquí? Acompáñame a Hebreos, por favor. Capítulo 11. Sabes que este capítulo habla de la fe, ¿verdad? Y nos habla de hombres y mujeres que vivieron por fe y vencieron por fe. Y nos anima a vivir por fe. El matrimonio es un buen lugar para vivir por fe. Pero comienza con esto, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando en tu matrimonio? Si lo que estás esperando es que la otra persona sea transformada, estás desenfocado. Se trata de que Dios se lleve la gloria. Se trata de que tú seas transformado. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de repente puedes decir, ¿dónde está Dios en el matrimonio? Señor, ¿dónde está? ¿Dónde están esas promesas? Yo no te desampararé, Señor, me siento sola en este matrimonio. La convicción de lo que no se ve. Dios está ahí.
Dios está contigo en tu dolor. Dios no te ha abandonado y no te va a abandonar. Piensa en eso. El único lugar donde realmente Dios tenía toda la razón de abandonarnos es la cruz, y no lo hizo. O sea, ¿tú crees que tu matrimonio es más difícil que la cruz para Dios? No. Él está contigo. Necesitas fe. Necesitamos fe. El fin del matrimonio, déjame hablar de esto porque vamos a pasar a esto. El fin del matrimonio, el propósito del matrimonio es uno solo: agradar a Dios, darle gloria a Dios. No es lo que el mundo nos enseña, que se trata de agradarnos a nosotros mismos, ser felices. Se trata de darle gloria a Dios. Y si tu vida le va a dar gloria a Dios en una relación que es incómoda para ti, molesta para ti, porque ni siquiera tu esposo es un creyente, dale gloria a Dios y ten fe. Jesús le dio gloria a Dios en la cruz. Para Jesús la cruz representaba la gloria de Dios. El fin de matrimonio es agradar a Dios. Y ve lo que dice adelante en el verso 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Necesitas fe en tu matrimonio. Necesitamos fe en nuestros matrimonios. Es importantísimo la fe en el matrimonio. Déjame ilustrar un poco esto. Imagínate que estás en la Fórmula 1. ¿Sabes cuál es la Fórmula 1? Los autos de carrera, impresionantes, ¿verdad? Hace poco hubo una demostración de eso. Y te dan un carro para que lo manejes en la Fórmula 1. Estás ahí en el autódromo, ¿no? Y lo enciendes, lo prendes y vas la primera recta, levantas a 300 kilómetros por hora y cuando te das cuenta no trae volante el auto. ¿Te imaginas eso? ¿Qué va a pasar? La primera vuelta, ¿qué va a pasar? Te vas a estrellar. Es lo mismo un matrimonio sin fe. Un matrimonio cristiano sin fe es eso. Porque el matrimonio es así, es un auto que está encendido a 300 kilómetros por hora, 400, 600 kilómetros por hora, y que no tienes control de él si no lo haces por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible cumplir el propósito de tu matrimonio. Acompáñame al capítulo 12, el siguiente capítulo de Hebreos. No vamos a ver todo el capítulo 11, pero quería ver esa parte, pero sí quiero ver esta parte principal del capítulo 12. Hebreos 12, verso 1. Fíjate lo que dice. Por tanto, hablando de todos estos que vieron por fe, ejemplo para nosotros. Nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, estos hombres y mujeres que vieron por fe, ¿qué nos anima? Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nuevamente esa imagen de una carrera. Tienes que despojarte del pecado, de la maldad, del pecado, de ese peso que te asedia, que no te deja correr, que te frena, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Verso 2, aquí está la clave. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué cosa? De lo que nos ayuda a agradar a Dios, de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el cual, fíjate lo que dice, y esto nos debe animar, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo Jesús? Sufrió la cruz. Aprende de Jesús. El escritor de Hebreos ya dijo, o sea, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Alguien que vivió en la misma situación de nosotros sin pecado, pero experimentó las tentaciones. Sí, pastor, pero Jesús no se casó. Peor porque él murió por su iglesia, ¿verdad? Y ni se ha casado. ¿Te das cuenta de eso? Puesto, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hay un gozo que le ayuda a Jesús a sufrir la cruz, y no solo eso, a menospreciar el oprobio, a no considerarlo, a no valorarlo, a menospreciarlo. Es que me habló mal, es que me habló feo, es que me gritó.
No importa. No lo considero, no lo valoro, lo menosprecio. La clave es eso. ¿Cuál fue ese gozo? ¿Cuál era el gozo de Jesús aquí en la tierra? Agradar al Padre, glorificar a Dios. Ese tiene que ser nuestro gozo. Darle gloria a Dios. Y por ese mismo gozo se sentó a la diestra del trono de Dios. Después de pasar la cruz, hubo un tiempo de gloria, como era un tiempo para nosotros cuando estemos en su presencia. Dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considera lo que Jesús llevó en la cruz, algo que tú y yo no hemos pasado, de lo cual Él nos libró. Considera lo que Él hizo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús es fiel y es confiable, ¿lo es? Y puedes confiar en Él. Y puedes confiar en que Él está haciendo una obra, y que Él comenzó una obra. Dice Filipenses 1:6, quizás recuerdes esto. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, estoy persuadido. Y al escribir esto, a Pablo mostró que él tenía esa seguridad que solo la fe en Dios puede darnos. Estoy seguro, persuadido de esto, que Dios comenzó una obra y no se va a cansar. Va a terminarla, va a llevarla a término. Y necesitamos esa fe de entender esto. En medio de todo el caos que pueda ser mi vida, mi matrimonio, Dios está obrando. Dios está haciendo una obra en mi esposa, en mí, principalmente en mí. ¿Qué tengo que hacer? Poner los ojos en Jesús. Quiero terminar con este versículo. Acompáñenme por favor a 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Capítulo 1. Fíjate lo que dice aquí. Versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Pablo está diciendo, esto es lo que oro por ustedes. Siempre estoy orando por ustedes. Dice, ¿para qué? Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito ¿de qué? Dice, de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tu matrimonio se trata de Dios, se trata de su gloria. Y Dios te ha dado todos los recursos el día de hoy para que tú puedas darle esa gloria. Una vida en el Espíritu, el fruto del Espíritu que es amor, que se manifiesta de esta manera en benignidad, bondad y fe. Y esa es la oración de Pablo, ¿te diste cuenta? Para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre del Señor sea glorificado. Quisiera terminar orando esto mismo por todos nosotros. ¿Les parece? Vamos a hacer esta oración. Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, de este fruto, el cual estamos estudiando. Nuestro matrimonio necesita que este fruto sea real. Perdónanos si en algún momento hemos tratado de falsificarlo, Señor, que solo ha sido temporal, no trayendo realmente un fruto sincero, un cambio permanente en nuestras vidas. Señor, el día de hoy entendemos que este fruto solamente, Señor, se produce cuando permanecemos en ti, cuando permanecemos en tu palabra.
Cuando nos alimentamos de ti, Señor, así como el pámpano, la rama tiene que alimentarse de la vid. Tú lo dijiste así. Porque separados de ti nada podemos hacer. Fuimos llamados, Señor, y nuestras vidas tienen ese llamado de darte gloria. Señor, nos redimiste con ese fin. Darte gloria, nos creaste con ese fin y nos redimiste con ese fin. Y nuestro matrimonio tiene ese mismo fin. Muchas veces hemos fallado, Señor, porque ni siquiera tenemos el objetivo claro. Se trata de ti, no de nosotros. Y necesitamos ese fruto, ese amor. Señor, quiero pedirte, si alguien no tiene este fruto, quizás es porque ni siquiera es tuyo, no es tu hijo. Necesita rendir su corazón. Ese amor no ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo, porque ni siquiera el Espíritu Santo le ha sido dado. Y yo te pido eso, Señor, que el día de hoy esa persona pueda poner su fe en ti, Señor, y reconocer que en sus fuerzas no puede hacer nada, que necesita de ti, Señor. Los que hemos creído en ti, Señor, oramos y te pedimos que ese fruto, Señor, sea real en nuestra vida. Que esa benignidad, esa forma de pensar sea real en nosotros. Que empecemos a vivir así, Señor. Cada situación, por muy molesta e incómoda que estemos viviendo, podamos pensar correctamente, Señor. Como tú lo hiciste con nosotros, Señor. Que en cada situación, por muy incómoda que sea, podamos mostrar bondad. Podamos actuar como actúa el amor. Y sobre todo, Señor, que en medio de todo conflicto, Señor, no olvidemos de poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe. No olvidemos, Señor, que nos has llamado a vivir por fe, no por vista. Y la única manera en que vamos a poder agradarte en toda nuestra vida y en nuestro matrimonio va a ser por medio de la fe, Señor, creyendo y confiando en lo que tú estás haciendo y principalmente en cada uno de nosotros en particular, Señor. Ayúdanos a tener esa fe, Señor. Para que al final, Señor, como lo leíamos, para que al final te glorifiquemos a ti. Señor, te pedimos esto confiando en ti. Con esa misma fe lo pedimos. Señor, esa obra que tú has comenzado, Señor, llévala a fin. Lo pedimos con esa fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.